Empecemos. Buenos días, mis hermanos. Gracias por estar aquí, gracias por haberse levantado. ¿Quiénes de ustedes, cómo se siente uno cuando termina un periodo difícil de aprendizaje en la escuela? Por ejemplo, una graduación. ¿Cómo se siente uno el día de la graduación? Por fin salí, ¿no? Aliviado. ¿Cómo queda tu ego? Inflado, ¿no? Inflado. Yo cuando terminé... Melancolía también. Melancolía también. Sí, Porque qué dices, emoción, esos 5 años. claro. Sí. Yo me tardé 3, hermana, pero bueno. No es cierto, tardé 5. Ustedes saben, yo soy ingeniero en sistemas. Estudié en Monterrey. ¿Están mis amigos de Monterrey acá? ¿No? Bueno, sí. Bueno, yo estudié en Monterrey. Ajá. Estudié en Monterrey y... Flaman veritatis. Veritatis. Arde la flama de la verdad. Y ustedes saben que yo soy del Bajío. Yo nací en la Ciudad de México, pero crecí en Querétaro. Entonces, cuando llegué a Monterrey, siempre mi acento me delató. Yo cuando llegué la primera vez a la cafetería del TEC de Monterrey, había una cafetería muy famosa que se llamaba, no sé si existe todavía, la cafetería de los Borregos. Los Borregos era el equipo de fútbol de allá. Y tenían unos chilaquiles muy famosos y unos hot dogs que les ponían chili y les ponían varias cosas ahí. Y me dijeron, bueno, pídete una de esas dos. Entonces llegué a la cafetería, me paro y le digo, por favor, me da un hot dog y un refresco. Y se me queda viendo el cajero, así como diciendo, ¿usted qué hace acá? Y voltea con el cocinero y le dice, un chili dog y una soda acá para el chilango. Esa fue mi recepción en el TEC de Monterrey. Después me recibieron muy bien después de un tiempo. Pero cuando uno se gradúa y terminas, mi experiencia de graduarme fue muy diferente a mi experiencia de entrada. Y cuando pienso en el apóstol Pablo, pienso que tal vez eso fue algo similar a lo que le pasó. Yo creo que en ese proceso de conocer al Señor y la personalidad que tenía Pablo, como que Pedro no le ayudaba mucho a su ego, porque él era una personalidad rimbombante, una personalidad encendida, un liderazgo fuerte el que tenía. Y cuando pensamos en Pedro, pienso en alguien que es impulsivo, pero que es muy fiel. Pienso en alguien que está dispuesto a dar la vida por sus amigos, pero a la hora de la hora, ¿sí?, titubea. Que por fuera es duro, pero por dentro, como dicen, tiene el corazón de dulce. Así que vamos a ver un poco más del apóstol Pedro y hagamos un repaso muy rápido de lo que vimos la vez pasada. Esta es la lección 2 acerca de la vida de Pedro, la vida, obra y destino del apóstol Pedro. Estamos viendo qué fue lo que hizo, cómo vivió, dónde evangelizó y cómo murió. Esto es importante. Como decíamos, el doctor Josh McDowell y Sean McDowell, el doctor Sean McDowell tiene un libro que se llama El destino de los apóstoles. Y la idea esta es importante porque la forma en que nos llega el testimonio de la vida de Jesús es a través de ellos. Jesús no escribió absolutamente nada. Lo que tenemos hoy compilado, si ustedes abren sus Biblias, es el testimonio de estos hombres. Así que es importante estudiar el testimonio de ellos, qué creían, qué hicieron y
qué escribieron y por qué lo escribieron, ¿no les parece? Así que nos adentramos. Bueno, de todo modo lo íbamos a hacer, así que qué bueno que están acá. Estamos de acuerdo. Qué bueno que están de acuerdo. Veíamos un repaso muy rápido, que cuando Jesús lo encuentra le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Y decíamos que la palabra Cefas en realidad es nada más y nada menos que el vocablo arameo que se refiere a la palabra roca o piedra. Y Pedro también es la misma palabra, pero en griego. Acuérdense que en esta época y en este entorno cultural, el idioma común de la gente era el arameo, que es una forma común del hebreo, y que hablaba la gente en general. Y el griego, ¿qué tipo de griego era, por cierto, el que hablaban los apóstoles? Y Jesús seguramente hablaba griego también. Koiné, ¿qué quiere decir? Es el griego común y corriente, el griego vulgar, el griego común. O sea, sería como en nuestros términos el español de Tepito, ¿eh? Para los que están de México, no sé en otro país cómo se... ¿sí? Entonces, Cefas y Pedro son la misma cosa, quiere decir piedra. Uno de los momentos clave en la vida de Pedro que no incluí la vez pasada y que me gustaría hacer referencia hoy es cuando tiene un encuentro con Jesús. Dice Marcos, y los discípulos viéndole andar sobre el mar a Jesús, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, siempre saben que era interesante, siempre Pedro era el primero en hablar. Y a veces hablaba muy bien y a veces metía las cuatro. Pero en esta ocasión dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Obviamente después tuvo un momento de flaqueza y empezó a hundirse. Pero es interesante, ahora que estuvimos, el año pasado que estuvimos en Jerusalén, fuimos a la zona de Galilea. Y es interesante cómo los lugares le brincan a uno a la realidad. Hay un lugar, un museo donde tienen un barco. Este es un modelo del tipo de barco que se utilizaba en el siglo I para ir a pescar. Este sería el tipo de barco. Y la razón por la que hicieron este museo ahí en el mar de Galilea es porque encontraron uno de estos barcos. Déjenme leerles un poco de lo que habla de este barco. Encontraron un barco. Estos son los restos. Y la razón por la que se conservó este barco es porque se hundió en el fango y así evitó que las bacterias se comieran la madera. Hay bacterias en el agua incluso que consumen la madera, la intemperie y todo esto. La historia para sacar esto fue increíble porque esto lo tocas y se desmorona. Entonces la forma en que lo conservaron es bien interesante. No tenemos tiempo de recorrer todo, pero déjenme leer un poco de lo que dice aquí. Le tomé una foto al rótulo acerca del barco y dice: este barco está hecho principalmente de cedro y roble, junto con otros tipos de madera, algún tipo de madera reciclado de otros botes que ya no estaban en uso. Hasta ahora las pruebas de laboratorio han encontrado 11 tipos de madera en el barco. Algunos eran usados para construir el casco, otros fueron añadidos después para algunas piezas aquí y allá, otras para reemplazar partes o reparar algunas piezas que se necesitaran. El resultado es un trabajo
complejo de parches en un barco. Así que este sería el tipo de barco en el que Pedro pasó gran parte de su vida pescando en el mar de Galilea. Tenemos la evidencia ahí. Otro pasaje que me encanta es Mateo 16. Y lo mencionamos brevemente, pero quisiera hacerlo de nuevo. Dice que desde entonces muchos de los discípulos de Jesús volvieron atrás. ¿Por qué? Cada vez que Jesús tenía palabras duras para la gente a veces se desanimaba. Yo creo que si hubiera sido pastor en nuestro siglo, algunos le dirían: oiga, pastor, pero trate bien a la gente. Pero fíjense, y entonces se empieza a ir a la gente, empiezan a salir, y dice Jesús a sus 12 apóstoles, les dice: está abierta la puerta si alguien más quiere irse. Fíjense, le dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y ahí es donde Pedro tiene otra de esas palabras de sabiduría y dice: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un reconocimiento honorable y insólito acerca de quién era Jesús, la personalidad de Jesús. Y veamos que Jesús no le dijo: no, yo no soy el Mesías. Le dijo, prácticamente lo afirmó. Pero después de esto tuvo su gran metida de pata, ¿se acuerdan? Canta el gallo 3 veces y al final le dice él, comienza a maldecir, dice: yo no conozco ese tal por cual. Imagínense, no conozco a tal hombre. Esto viene en Mateo 26, 74. Pero después de la resurrección, que encuentra a Jesús, Jesús lo confirma. Le pregunta a Pedro 3 veces que si lo ama. Pedro a la tercera vez le dice: Señor, tú lo sabes todo y sabes que te amo. Obviamente fue cierto, esto era cierto. Obviamente si no, Jesús le habría dicho lo contrario. Y este pasaje se conoce como la restauración de Pedro. Después de haberlo negado 3 veces, Jesús lo confirma 3 veces, la misma cantidad de veces que lo negó. Bueno, veamos un poco de material nuevo que no hemos visto. Esto fue el resumen para los que no estuvieron por ahí o llegaron un poquito tarde la vez pasada. Si viéramos el currículum, el resumen, como dicen acá, de la hoja de vida de el pastor, el líder Pedro, ¿qué veríamos ahí? Bueno, ustedes saben, empezando con el nombre Pedro o Cefas alias Pedro. Estado civil, ¿qué era? Era casado. Sí, el Señor le cura a la suegra por ahí. Buen yerno. Oficio, era pescador. Después se hace pescador de hombres y su enfoque era hacia los judíos. A ver, aquí no quiere decir que no evangelizaban a otras personas. Ustedes saben que cuando Pablo iba a una sinagoga, había judíos, pero su comisión era para con los gentiles. Así que no era así como que, ¿usted es judío o gentil? No, pues entonces usted no lo evangeliza. Pero sí tenían un llamado especial a cierto tipo de persona. ¿Qué debilidad tenían? Ya ves que en las entrevistas cuando vas a un trabajo te preguntan, ¿no? ¿Qué errores en tu carácter tienes? Y tienes que decir algo ahí más o menos honesto y más o menos interesante, si no te agarran de bajada. Y Pedro tenía la característica de ser impulsivo. Él decía lo que pensaba, la tiraba como le parecía, ¿eh? Y ya después había que recoger los platos rotos, los platos sucios, pero él era impulsivo, era honesto, hablaba lo que pensaba. Importante, ¿qué escribió? Escribió
dos libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Él está detrás de Primera y Segunda de Pedro. Interesante aquí que ¿cómo podemos responder a esto? Cuando uno ve el griego de Primera de Pedro, es de los griegos más refinados y exquisitos que hay en el Nuevo Testamento, muy a la par del libro de Hechos y de Lucas, que Lucas era un escritor, era médico. Ojalá espero que haya tenido letra clara, yo creo que sí, porque nos llegó escrito bien, nos llegaron los evangelios que escribió y el libro de Hechos, pero es un griego fino. Cuando ve uno Primera de Pedro, es griego fino. La pregunta aquí para ustedes es, ¿cómo rayos pudo un pescador iletrado escribir algo tan fino? ¿Qué piensan? ¿Sí? Con tu pregunta tengo otra pregunta. ¿Qué no Marcos fue escritor de Pedro? Sí, pero Pedro escribió Pedro, por eso se llama Pedro. Ahí puse, el testigo estrella detrás del Evangelio de Marcos es el testimonio de Pedro. Pero Pedro no escribió Marcos, Marcos fue escrito por Marcos. Sí, pero ¿qué no Marcos escribía para Pedro? Sí, pero aquí estoy hablando de Primera de Pedro y Segunda de Pedro. O sea, en la carta de Primera de Pedro, que es una carta universal, tiene un griego exquisito. Entonces, hay varias opciones. Ahí les va otra, déjame ponerte más peliagudo el problema. Segunda de Pedro es uno de los peores griegos que hay en el Nuevo Testamento. ¿Qué piensan? O sea, se usan las personas que escriben por... Una amanuensis, y de hecho Primera de Pedro menciona por ahí en Primera de Pedro, creo que 5, menciona que Silas, fue su colaborador. Y aparte, Primera de Pedro tiene un sabor muy paulino, ¿sí? Es decir, tiene influencia de Pablo también. Es interesante, ustedes ven y leen Primera de Pedro y tiene alusiones a Efesios y a Corintios, por ejemplo. Entonces es muy interesante leer Primera de Pedro a la luz de los escritos de Pedro. Y Silas, ¿quién era? Compañero de Pablo. Entonces todos se conocían, todos estaban ahí en la sopa. Y eso, y Segunda de Pedro, por eso yo pienso que Segunda de Pedro sí lo escribió Pedro. Sí. Es probable Entonces, que hicieran un borrador, ¿no? ¿mande? Es probable que hicieran, en ese caso de Primero y Segunda de Pedro, que hicieran un borrador, o sea, que él escribiera y después se lo diera al... No, lo común con un amanuensis, un escriba, era que lo dictara. ¿Sí? Y el dictado tenía cierta libertad también, es decir, el amanuensis tenía cierta libertad de cómo, es como decirle, mira, como decía el Chapulín Colorado, la idea es esta, tú ponla como quieras, ¿sí? Entonces a veces sucedía ese tipo de cosa. Momento de éxito, reconocer al Mesías, al creador del universo, al salvador del mundo. Gran momento de fracaso, ¿cuál fue? Ya lo dijimos, negar al Señor. Lección de vida, y esto yo me lo saqué de la manga, pero aprender de los errores, no quedarte tirado después de un gran error como el que cometió. No se enfocó en el error, sino dijo, ok, levantémonos y vamos para adelante, como dicen en mi pueblo, hacia atrás ni para agarrar vuelo. Así que, ¿dónde estuvo Pedro predicando? Es importante eso, ¿no? Bueno, hay 3 grupos de lugares en los que estuvo. Obviamente estuvo en la zona de Judea, de Samaria, de Galilea. Si vemos Hechos 2 en particular, ahí viene una lista de los lugares y de las geografías donde Pedro tuvo influencia evangelística. Si vemos Primero de Pedro empieza Pedro diciendo,
a las iglesias de Galacia, Capadocia, Bitinia y Ponto, que es en lo que es hoy la parte de Turquía, y llega una tercera parte de escritos que son tradiciones o escritos de sus mismos discípulos, donde habla que también estuvo predicando en Siria, en Grecia. De hecho, muchos estudiosos piensan que estuvo incluso en Corinto. Y obviamente en Roma. Ya vimos el argumento de la presencia de Pablo en Roma la vez pasada. Así que tuvo una gran influencia también. Hay un estudioso, un experto en la vida de Pedro, y esto es lo que dice acerca de sus viajes. Dice: las cartas de Pablo dan evidencia de que Pedro en verdad estuvo en Anatolia de Siria, es decir, toda la parte que es hoy Turquía. Casi por seguro visitó Corinto. Hay buenas razones para creer que Pedro se dirigió a las iglesias de Anatolia porque en cierto sentido fue su apóstol. Es muy probable que Pedro haya evangelizado entre los judíos y griegos al oeste de la diáspora, incluyendo en Roma, en un periodo de unos 16 o 17 años, por lo menos, tal vez más. Por cierto, ¿qué es la diáspora? La dispersión de los judíos. Después de que el templo es destruido, hay una dispersión de judíos donde van por todo el mundo. Por cierto, hay buenas razones para creer que Primera de Pedro, por cierto, se escribió para las iglesias que estaban en la zona de Galacia y toda esta zona, después de que Pablo había ya muerto. Entonces se puede hacer un argumento de que murió un poco antes Pablo, antes que Pedro, y Pedro como pastor les llama a no perder su fe, a estar dispuestos a seguir, a sufrir. Había persecución. Entonces ese es un poco del contexto de la carta de Pedro. Les recomiendo mucho leerla. Vimos la vez pasada, la clase pasada, preguntábamos, ¿estuvo Pedro en Roma o no? ¿Hay evidencia de que Pedro haya estado en Roma o no? Pudo haber mandado por ahí una carta. Y lo que concluimos es que sí. Esto es lo que dice Sean McDowell en su libro. Dice que el comentario casual, medio austero de Pablo en 2 de Timoteo 4:11, que dice: toma a Marcos y tráelo contigo. Es decir, ¿tráelo a dónde? A Roma. Dice, así como 1 de Pedro 5:3, en donde Marcos envía su saludo desde Babilonia. Entonces, primero en Timoteo, 2 de Timoteo, dice Pablo, toma a Marcos y tráemelo. Y después, 1 de Pedro, que se escribe desde Roma, dice, Marcos les envía sus saludos desde Babilonia, que es lo más seguro una referencia a Roma. Entonces esto sitúa a Marcos en Roma, muy probablemente con Pedro, y esto, aunque no sea necesariamente indiscutible, constituye evidencia importante de que Pedro, de hecho, estuvo en Roma. Y no solo eso, hay tradición desde el siglo I y II, tradición de, por ejemplo, Ignacio. Voy a mencionar algunos nombres, aquí van a decir algunos de ustedes, bueno, ¿quiénes fueron estos? Bueno, vean la clase de historia de la iglesia, donde vimos todos estos personajes que fueron ¿quiénes? Fueron discípulos de los discípulos. Entonces, se murieron y se fueron los apóstoles, no dejaron la iglesia vacía, dejaron gente y líderes. Bueno, estos son Ignacio, carta a los Romanos, el Apocalipsis de Pedro, que es un escrito apócrifo, Dionisio de Corinto, Ireneo, y los Hechos de Pedro. Entonces, cuando hablamos de algunos de estos escritos apócrifos, ¿qué escritos son? Bueno, son escritos muchas veces de estos mismos cristianos que no se consideran parte de la escritura, pero tienen importancia en cuanto a historia y en cuanto a lo que creían los primeros creyentes. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ajá. Los apócrifos son
los después del canon, los deuterocanónicos, son los mismos o hay diferencias? Pueden ser contemporáneos. De hecho, hay escritos contemporáneos como el Pastor de Hermas o la Didaqué o Didaqué le llaman de las dos maneras. Todo eso lo vimos en Historia de la Iglesia, pero simplemente la misma Iglesia en conjunto no los reconoció como parte del canon porque no tenían suficiente autoridad apostólica detrás de ellos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, se escogieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan y no otros de los 100 evangelios apócrifos que hay del siglo II, III, IV y V? ¿Por qué esos y no otros? Bueno, porque son tempranos. Porque la Iglesia los reconoció en general en diferentes geografías, en diferentes líderes, y aparte tenían el testimonio muy fuerte y fresco de los discípulos de Jesús. Entonces, para que un escrito haya sido reconocido por la Iglesia en general, y aquí no me refiero a que se juntaron y dijeron, este sí y este no, o sea, no eran estampillas de secundaria, ¿sí? Que esta ya la ten, esta ya no. No fue así. Fue un proceso que duró unos 350 años, donde la Iglesia en general fue descubriendo qué escritos tenían autoridad apostólica detrás de ellos. Entonces, por eso los evangelios son importantes, porque tienen el testimonio de Pedro, Marcos, porque fueron escritos por apóstoles, Mateo y Juan. Y Lucas, ¿por qué Lucas? Porque Lucas dice, hey, voy a investigar lo que pasó, y el testimonio de apóstoles, puedes ver incluso ahí una entrevista a María, la madre de Jesús. Entonces hay testimonio ahí. Para un argumento de esto sólido, hay un libro revolucionario que se llama Jesus and the Eyewitnesses, de Richard Bauckham. Es un libro más bien académico, pero ha roto con paradigmas liberales en teología, donde dicen, no, es que estos fueron inventos. No, acá están las pepitas de oro que indican que esto viene de testimonios de testigos presenciales. ¿Sí? Ajá. También cuando en la época que el Nuevo Testamento se estaba escribiendo, hubieron cartas también, cartas que fueron escritas por personas que querían confundir a los creyentes. Sí. En Tesalónica, el apóstol Pablo dice que no se dejen confundir por alguna carta que se haya enviado que no era de ellos. Todo tenía que armonizar. Sí. Los escritos de Pablo, los escritos de Pedro, los escritos de Lucas, todo tenía que armonizar una cosa con la otra. Entonces las iglesias comparaban a ver si esto era verdad o no era verdad por los escritos que ya tenían. Pablo les dice a ellos que tengan cuidado, ¿no? Hubo un movimiento en el siglo II, lo vimos también en la historia de la iglesia, que se llamó el movimiento de los gnósticos. Es decir, los gnósticos eran personas que decían tener un cierto conocimiento secreto de parte de Dios. Cualquier alusión con la realidad hoy es mera coincidencia, pero era un movimiento donde ellos escribieron como cristianos, pero metieron su filosofía gnóstica dentro de sus escritos. Pero también tenemos escritos de cristianos genuinos. Tenemos escritos de Ireneo y Policarpo, que fueron discípulos de Juan, posiblemente de Pedro también. Tenemos escritos como Ignacio de Roma, como Clemente de Roma. Entonces tenemos escritos también de cristianos que ellos mismos reconocen. Yo no conocí a Jesús, yo no soy apóstol y no tengo la misma autoridad. Lo podemos leer incluso en Ignacio, estaba leyendo ayer de eso. Entonces hay muchos escritos, pero no se incluyen en el canon. La iglesia no los reconoce simplemente porque no tienen autoridad de los apóstoles y no tienen el testimonio de Cristo fresco detrás de ellos. ¿Alguna otra pregunta? Breve, por ahí. La pregunta solo Sí. curiosidad, ¿por qué el Señor le cambió el nombre solo a Pedro? ¿Por qué le cambió solo a Pedro? Sí, no los demás. No sé, hermana, ahí sí. No me voy a inventar un cuento chino, la verdad es que no lo sé. A Pablo no se lo cambió, a diferencia de que... Pablo, sí, Pablo.
Sí, pero no se lo cambió a él. Pablo simplemente lo empezó a adoptar él, su nombre griego, su nombre secular, por decir algo. Pero Pedro no sé, tal vez porque sería más fácil evangelizar, no sé. ¿Para qué me invento algo? Creo que, no sé, es una respuesta aceptable y honesta. ¿Sí? Ajá. Contestando a la pregunta, hermano, que hizo al principio, que dice cómo Pedro, ¿verdad?, un hombre sin letras, pudo escribir tantas cosas. Ajá. La Biblia dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios dice que la Biblia fue escribida por hombres inspirados por Dios. Entonces, Sí, pero inspirado no quiere decir que de repente vas a saber griego sin saberlo. Quiere decir, inspiración quiere decir que Dios trabaja a través de la gente, y para que Dios trabaje a través de alguien debe haber ya algo ahí. O sea, Dios no puede trabajar a través de lo que no hay. Entonces, obviamente si conoces tú, hay testimonios de gente que de repente empieza a hablar un idioma que no había hablado antes. Pero si ese es el caso, entonces, ¿por qué el griego de primera de Pedro es tan refinado y el griego de segunda de Pedro es tan deplorable? O sea, es un griego de secundaria. ¿Me entienden? Entonces, ya no estaba siendo inspirado por Dios. no, es inspirado porque es apóstol. Entonces, no es por el lenguaje que venga ahí o por el tipo de griego, sino por el testimonio que viene detrás del escrito. Y entonces Dios utiliza lo que ya está ahí. Por eso tenemos que estudiar. A ver, yo no me puedo parar aquí honestamente y decirles, pues hermanos, pues, la verdad no abrí la Biblia a ver qué me inspira el Señor hoy. Va a salir porquería. ¿Por qué? Porque uno se tiene que preparar. Pablo era, como decimos, leído y escribido, era instruido y estudiaba. De hecho, su última carta, segunda de Timoteo, dice, tráeme mis pergaminos y mis libros y mi capa que dejé allá. Entonces, eso de que un cristiano no necesita estudiar porque el Espíritu Santo te ilumina, el Espíritu Santo no puede trabajar con algo que no hay ahí. Uno es herramienta, y esa herramienta o es buena herramienta o no es buena herramienta. Es como agarrar un cuchillo. Claro que Dios va a agarrarte a ti como un cuchillo y va a tratar de cortar, pero si no tienes filo, va a batallar. ¿Sí? Así que Pedro se dejó usar, metió las cuatro patas a veces, pero siempre tuvo un corazón honesto y sincero. Hablábamos de si Pedro estuvo en Roma y dijimos que sí. Dijimos que es un hecho histórico con alta certeza. ¿Se acuerdan que tenemos esta escala del 1 o del 0 al 10? Dijimos que esto es más o menos un 8. Pero ¿qué tal con esto de si murió como mártir o no? ¿Murió crucificado o no? Y si murió crucificado de cabeza o no. ¿Se acuerdan que se dice comúnmente que murió crucificado boca abajo porque no quería ser crucificado igual que Jesús? ¿Han oído de esa? Sí. Bueno, vamos a ver eso ahora históricamente en los... ¿cuántos minutos nos quedan? En estos 20 minutos vamos a verlo. ¿Les parece? ¿Murió como mártir? Primer pregunta, ¿murió Pedro como mártir o no? Bueno, la primera referencia en la Escritura que viene acerca de la muerte de Pedro y cómo habría de morir Pedro, viene en Juan 21. Dice así, Jesús le está hablando a Pedro y le dice, en verdad te digo que cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderá las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios, y habiendo dicho esto le dijo, sígueme. Entonces esto es un comentario medio
críptico, y esa naturaleza críptica le da autenticidad a este pasaje. ¿Cómo sabemos que esto se refiere a crucifixión, esto de extender las manos? Porque era una forma común de referirse a la crucifixión. En una crucifixión no siempre te taladraban o te clavaban las manos, y de hecho no eran las manos, era esta parte de aquí en la muñeca, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que en el griego el griego es muy rico y tiene muchas veces diferentes palabras para referirse a lo mismo de manera muy específica. Pero hay excepciones, y una de esas excepciones es la palabra mano. Cuando uno dice mano en griego, se está refiriendo más o menos a lo que sale ahí de mi manga. De esta parte hasta... todo eso puede ser mano en el griego. Entonces es una palabra medio ambigua. Normalmente los clavos entraban por acá, pero no siempre usaban clavos. Había veces que simplemente los amarraban. El simple hecho de amarrarte ya te causaba asfixia, porque si tú estás colgando en posición baja, sin un soporte en tus pies, te asfixias más o menos en 4 o 5 minutos. Sin necesitar sin estar clavado. ¿Por qué? Porque los músculos, ¿cómo se llaman? Intercostales, torácicos. Músculos accesorios de la respiración son entre las costillas precisamente. Músculos accesorios de la respiración que son entre las costillas, ¿y qué? Entre las costillas simplemente incluyes el diafragma, incluyes todos los músculos que van ahí, y son accesorios. De hecho, a una persona se le sienta de respirar mejor. Exactamente. Entonces, cuando uno está colgando en esta posición baja, los pulmones están presionados, no puedes inspirar aire, y por eso es que les ponían una pequeña plataforma para que se pudieran impulsar, subir, tomar aire y volver a bajar. Entonces era una tortura terrible, y esto de extender los brazos, y que dice, cuando joven vestías y andabas donde querías. Esta referencia dice, cuando seas viejo, extenderá las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieres. Habla de atar a alguien en contra de su voluntad. Otro pasaje interesante es Juan 13:36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me pueden seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, pero ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y después viene el pasaje donde Jesús le dice, ahora que cante el gallo 3 veces, ya me habrás negado 3 veces. ¿Sí? Entonces esta es una referencia también. Segunda de Pedro habla también de esto. En 2 de Pedro 1:12 dice, por tanto siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, en esta tienda le llama él, estimularlos, recordarles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente. Esta es una referencia a su muerte, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo, haciendo referencia a los evangelios. Así que la tienda aquí se refiere al cuerpo, algo temporal, y obviamente en espera de algo duradero, algo permanente. Y creo que esto es evidencia muy muy temprana de que Pedro sabía que iba a morir, y no solo eso, sabía cómo iba a morir. Por cierto, ¿por qué Pablo no fue, bueno, lo vamos a ver después, pero es plausible también que Pedro haya muerto crucificado porque Pedro no era ciudadano romano? ¿Recuerdan? Entonces, solamente al ciudadano romano no se le permitía ser crucificado porque era una humillación
Entonces al ciudadano romano que se iba a ejecutar, se le ejecutaba de alguna otra forma, posiblemente con espada, pero no crucificado. Tenemos escritos también antiguos de cristianos, primera de Clemente 5. ¿Quién fue Clemente de Roma? Posiblemente fue uno de los discípulos de Pedro. Y él escribe esto, dice: por emulación y envidia fueron perseguidos los que eran máximas y justísimas columnas de la iglesia, las cuales lucharon hasta la muerte. Aquí columnas de la iglesia se refiere a apóstoles. Pongamos entre nuestros ojos a los santos apóstoles. Pedro, por emulación inicua, hubo de soportar no uno ni dos, sino muchos trabajos, y dando así su testimonio, pasó al lugar de la gloria que le era debido. Hablando de su muerte. Ignacio, también otro de los padres apostólicos, escribe una carta a los romanos y dice así. Es la misma cita. Déjame ver. Iba a ser una cita de Ireneo. Perdón, les voy a leer la cita de Ireneo. Está mal la transparencia, mis disculpas. Dice: este hombre, por haber visto a los benditos apóstoles y haber convivido con ellos, tenía aún el eco de la predicación apostólica. Aquí, ¿quién está hablando? Ireneo, y está hablando de Policarpo. Les voy a hacer la cadenita apostólica. Juan, el apóstol, discipuló a Policarpo, y Policarpo discipuló a Ireneo. Ireneo incluso conoció también era pequeño, pero fue contemporáneo también de Juan. Entonces Ireneo habla de Policarpo y dice: este hombre, por haber visto a los benditos apóstoles y haber convivido con ellos, tenía aún el eco de la predicación apostólica en su oído y sus tradiciones ante sus ojos. Y él no estuvo solo en esto, ya que permanecían aún muchos que habían recibido instrucción de los apóstoles. Entonces hay una cadena ahí de sucesión, ¿ven? ¿Quiénes más afirman o qué escritos tenemos antiguos que hablen del martirio de Pedro? Y aquí estamos hablando de escritos de los primeros 150 años del cristianismo, no escritos de mucho después. Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, el Apocalipsis de Pedro, que es otro libro apócrifo, la Ascensión de Isaías, Hechos de Pedro, el Apócrifo de Santiago, Dionisio de Corinto, Ireneo y Tertuliano, historiador de la iglesia Tertuliano. ¿Sí? Entonces, si no saben de estos escritos y dicen, si algunos se me quedaron con cara de what, vean el curso de historia de la iglesia, ahí recorremos todo esto, es muy interesante. Así que, ¿qué podemos entonces decir? ¿Murió Pedro como mártir? Si hacemos esta análisis histórico, la respuesta sería esta. La respuesta sería que esto es un hecho histórico con certeza casi absoluta. ¿Por qué? Porque tenemos muchas fuentes y estas fuentes son muy tempranas. Y esos son criterios importantes de historicidad. Así que podemos decir que murió como mártir. Podemos decir que murió crucificado. Esto lo consideran los historiadores como un hecho histórico con alta certeza. Es un número 8. Lo que concluye Sean McDowell en esto es lo siguiente. Les voy a leer lo que dice de esta parte. Dice: al considerar la evidencia más sólida, la perspectiva tradicional de que Pedro fue crucificado durante el reinado de Nerón se mantiene sobre un fundamento histórico muy sólido. Entonces sería un 8 si hablamos de la crucifixión. Ahora, ¿fue crucificado boca abajo o boca arriba o cómo? Bueno, esto es bastante interesante. Esta es una de las partes más interesantes. Hay un escrito que tiene el primer registro de Pedro crucificado boca abajo. Este escrito
Se llama Los Hechos de Pedro y es un escrito apócrifo de finales del siglo II, es decir, más o menos del año 180 a 190. Y el problema de Hechos de Pedro es que está lleno de material legendario. ¿Qué tipo de material legendario? Pues déjenme darles un ejemplo. En el libro de los Hechos de Pedro, uno de los milagros que hace Pedro es resucitar a un atún. ¿A quién le gusta la pesca de atún? Oh, se murió el atún, resucítelo, atún, levántate y anda. Viene un relato así. ¿Les gustó mi animación? Vamos a hacerla de nuevo. Otra vez. Atún, levántate y anda. Se levantó el atún, ya no. Tiene material legendario, pero... Y obviamente esto no fue escrito por Pedro, ni siquiera uno de los discípulos de Pedro. Ya para el año 180 no estaba vivo ningún discípulo de primer generación de los apóstoles. Hay una persona, una doctora especialista en este libro de los Hechos de Pedro, que se llama Christine Thomas, y escribió un libro, un análisis de este libro. Y ella dice que no todo lo que viene en este libro es falso, que no todo es fábula, tiene por ahí algunas cosas históricas. Dice, esto es lo que concluye ella, dice: el simple hecho que los protagonistas de las páginas de los Hechos de Pedro sean individuos pertenecientes al primer siglo es suficiente para demostrar que estas narrativas no eran ficciones completamente divorciadas de la memoria histórica. ¿Sí? Ahora, el problema aquí es que es difícil históricamente decir si esto tiene un núcleo o no, y me refiero aquí a la crucifixión de Pedro boca abajo. Esto es lo que dice Sean McDowell acerca, dice el relato de la muerte de Pedro en los Hechos de Pedro, en este escrito dice, Pedro se acerca al lugar de ejecución y lanza un discurso al pueblo y a la cruz. De hecho, le está hablando a la cruz también. Y en ese discurso concluye con esto. Esto es lo que viene escrito como si Pedro lo hubiera dicho. Dice: pero es hora de que, Pedro, entregues tu cuerpo a quienes lo toman. Es decir, se está hablando a sí mismo. Tómalo entonces a quien le corresponde cumplir. Por lo tanto, les pido a los verdugos que me crucifiquen con la cabeza hacia abajo y de ninguna otra. Una cosa aquí a notar es que la razón por la que Pedro supuestamente pide que lo crucifiquen boca abajo no es por humildad. Tiene un significado teológico de que Cristo vino a poner el mundo sin Jesús está boca abajo, está en error, están las cosas mal, y cuando viene Jesús entonces endereza todo. Entonces tiene un significado teológico lo que se está escribiendo en este libro apócrifo, pero no viene nada acerca de que Pedro, por humildad y no ser crucificado igual que Jesús, pidió ser crucificado boca abajo. Eso no viene en este escrito, que es el más antiguo que tenemos, la primera referencia de esto. Entonces, después de eso, Pedro hace un discurso final mientras está boca abajo y después muere. Así que después de esto, el primer padre de la iglesia que menciona la crucifixión boca abajo es Orígenes. En su volumen 3 de su comentario de Génesis a mediados del siglo III, es decir, por ahí del año 230, no menciona el discurso prolongado de Pedro, y no está claro entonces si Orígenes derivó la muerte boca abajo de Pedro a partir de una tradición independiente o a partir de los hechos de Pedro. Entonces aquí tenemos a Orígenes, un padre de la iglesia, en el año 230 escribe que Pedro fue crucificado boca abajo, pero no sabemos la fuente, no sabemos de dónde vino esto.
No sabemos si él tenía acceso a los hechos de Pedro y lo leyó y dijo, fue crucificado boca abajo, o si tenía tradición por otro lado, otra fuente que le dijera eso. Esas son las dos fuentes más antiguas. Entonces, esto es lo que concluye Sean McDowell históricamente de esto. Ahora, ¿podemos ver más fuentes que hablan de la crucifixión de Pedro boca abajo? Sí, pero ya son mucho más tardías. Ya estamos hablando de 300, 400 y medievales, ya muy, muy tardías. Entonces, ¿qué podemos concluir? Eso es lo que dice Sean. Dice, tenemos evidencias de que los verdugos romanos variaron sus prácticas de crucifixión por puro sadismo, por lo que no es intrínsecamente inverosímil o imposible que Pedro fuese crucificado al revés. Es posible. Sin embargo, debemos creer que los verdugos romanos tomaron sugerencias de los criminales acerca de cómo querían ser crucificados. Probablemente no. Entonces, si alguno ha pensado toda su vida que Pedro fue crucificado boca abajo, ¿qué es lo que podemos concluir? En términos mexicanos, puede ser que sí, puede ser que no, lo más seguro es que quién sabe. Esto se va a quedar como un misterio sin resolver. Entonces, como historiador, uno no puede decir, sí, hay alta probabilidad. No, de lo que sí hay alta probabilidad es de que fue crucificado. Que fue boca abajo, yo creo que es un misterio. Así que vamos a terminar con algo práctico. Esto fue muy histórico, muy interesante, pero yo aprendo cosas de Pedro, y Primera de Pedro la estudié anoche, la leí con cuidado y me encantaron algunos pasajes. En Primera de Pedro 22, 9 dice así: ustedes son linaje, es decir, vienen de una familia escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué bonito pasaje. Pero más que bonito, qué reto tan grande decir, ustedes están ahí, son parte de una familia real, y su propósito es ir y anunciar las virtudes del rey que nos llamó. Estamos en esta serie que se llama ¿Quién es tu elegido?, donde tenemos que poner en mente a una persona a la que vamos a compartirle y anunciarle las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Lo estamos tomando en serio o no? Estamos tomando el mandato de la Escritura, no del apóstol Pedro, sino de Dios directamente, de hacer esto. Debemos tomarlo en serio. El mundo lo necesita. Estamos en una cultura que necesita oír las virtudes de aquel que nos llamó. Está desesperado el mundo por escuchar esto. ¿Vamos a hacerlo o no? Primera de Pedro 3:13. Me encanta esta parte. Dice, ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes? ¿Saben qué? Voy a ser honesto con ustedes. Ir y hablar a la gente de cosas que no quieren escuchar, de gente que muchos consideran como intolerantes. Y no, lo que estamos haciendo es amar a la gente. Uno no gana nada dando este mensaje. Créanme, no me he hecho más santo o más bueno hablando del Evangelio. Pero dice Pedro esto, ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? ¿Tenemos celo por lo bueno? ¿Queremos lo bueno o no? Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni titubeen, sino santifiquen a Cristo como el Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes.
Y ¿saben qué? Muchas veces no estamos listos para presentar esta defensa. Nos atropellan. Pero ¿saben qué? A Pedro lo atropelló el camión de haber negado a Jesús 3 veces. Y se levantó y dio su vida por dar este mensaje de esperanza a todo el mundo. Qué gran ejemplo. Y finalmente me gustan las palabras de 1 de Pedro 4:14. Dice así: si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, ¿cuántos de ustedes han insultado por el nombre de Cristo? Yo les puedo enseñar a uno nomás. Hermanos, compartan el Evangelio y van a ver cómo van a empezar a vivir la vida cristiana emocionante. Ayer puso una amiga en su Facebook, decía, si me bloquearon por ser cristiana, ¿es eso bueno o eso es malo? Yo le decía, wow, debes estar hablando algo bueno. Cuando empezamos a hablar el Evangelio y la verdad de Jesús, van a empezar a odiarnos. Así que si te odian, ¿qué dice aquí? Dichoso eres. Dichoso eres. ¿Y saben qué? Yo guardo trofeos de eso. Cuando tengo conversaciones en internet, trato de ser muy amable, pero de repente incluso llegan ateos militantes y me empiezan a mandar mensajes en privado. Y no saben todas las alusiones ahí a mi mamá que vienen. Y unas que no puedo repetir. Es más, unas que ni conocía que existían. Tuve que buscar algunas por ahí. Pero ¿saben qué? Son trofeos. Porque ¿qué dijo Jesús? El mundo me odia porque yo les declaro que sus obras son malas. Y si me odiaron a mí, los van a odiar a ustedes primero. Así que no nos sorprendamos. Es más, yo diría, si nadie te está diciendo nada por tus creencias cristianas, a lo mejor no saben lo que crees. Dice aquí, sean dichosos, pues el Espíritu de gloria y de Dios está en ustedes. O sea, no están odiándote a ti, están odiando a Jesús. Porque a Él lo odiaron primero, al punto de crucificarlo. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entremetido, por chismoso, pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence. Entonces esos son trofeos, júntenlos, vayan, buscan a su elegido y no tengan miedo. Dichosos son cuando son insultados por el nombre de Cristo. Nos ponemos de pie. Señor, bendecimos tu nombre y gracias por el ánimo que nos has dado esta mañana de no tener miedo, de presentar defensa del Evangelio y hacerlo.